No imaginábamos lo que se venía. El cielo se volvió rojo, luego oscuro, y en minutos ya no era un cielo. Era una amenaza. Se escuchaban gritos, pasos apurados, llantos, desesperación. Todo se volvía confuso. Apenas se podía ver ni respirar. Las explosiones comenzaron a sentirse. El fuego ya estaba encima. Se activaron las alarmas para evacuar, pero ya era demasiado tarde. Los autos colapsaron la única entrada, nuestra única vía de escape. El fuego avanzaba como si quisiera tragarse todo. El viento levantaba la tierra que nos azotaba la cara. El aire se volvió respirable. Y el calor era insoportable. Solo pensábamos en correr, salvar nuestras vidas. Algunas personas lograron escapar en sus vehículos, otras como mi familia y yo, disculpen, tuvimos que reconstruir, porque esperamos 2 meses por soluciones y ninguna autoridad o entidad del Estado se nos acercó. No tuvimos reuniones con presidente Gabriel Boric, Carolina Toá, Javier Toro, Carlos Monte, Luis Cordero, Valeria Milepillán, Macarena Ripamonti. Sí tuvimos reuniones con las siguientes autoridades: Patricio Coronado, Belén Paredes, Janino Riquelme, Rodrigo Mondaca, Cristian Zamorano, Rodrigo Uribe, Nairina Paz y Carolina Corti. Y cada una de estas autoridades tiene su equipo, entre 7 a 9 personas por equipo de trabajo. Y aún así, a más de 1 año y medio no se ha hecho nada, porque llevar un 3% o hasta un 20% de la reconstrucción y esta se realizó por una fundación, es una vergüenza. Pero yo no entiendo cómo puede tener un departamento completo de gente tan ineficaz que no es capaz de entender que esa señora, mostrándole, incluso yendo a buscar el papel al conservador de bienes raíces, de certificado de dominio, no son capaces de poner, oye, nos equivocamos, esta persona era un dueño. Y eso le generó un montón de problemas a un montón de gente. Paren con la burocracia, o sea, en el fondo es absurdo que una persona tenga que estar meses peleando por la misma tontera. Por ejemplo, escuché en la noticia un tipo que estaba en España con una comunidad por ahí en Madrid, creo. Se juntaron entre todos y juntaron como 12 millones. ¿A quién se los mandaron? Nadie sabe ahora a dónde quedaron todas las donaciones que iban de distintas comunidades que mandaron de diferentes países. Bienvenidos, amigas y amigos. Hoy les traigo un nuevo capítulo que no pueden dejar pasar. Nos adentramos en una de las últimas sesiones de la Comisión Investigadora de la Reconstrucción tras los incendios que devastaron la Quinta Región. En esta ocasión, fueron los propios vecinos de los sectores más afectados quienes se presentaron ante la comisión, y lo que compartieron no deja a nadie indiferente. Sus testimonios son crudos, directos, profundamente conmovedores. Nos entregan una cronología detallada de lo que realmente ocurrió durante y después de los incendios, pero sobre todo nos muestran una versión muy distinta a la que han difundido los medios tradicionales. Lo más impactante es que con sus palabras estos vecinos desmienten uno por uno los relatos entregados por las autoridades en sesiones anteriores. Lo que escucharemos hoy deja al descubierto no solo una gestión ineficiente, sino también la escasa y tardía ayuda que han recibido quienes lo perdieron todo. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades que aseguraron tener todo bajo control? Los invito a escuchar con atención, porque esta es la voz de los protagonistas, la voz que no siempre se quiere escuchar. Saquen sus propias conclusiones. Ahora vamos con el contenido. Empecemos. Buenos días, honorables diputadas y diputados. Mi nombre es Magalia Valle Huentequeo, presidenta del Comité Aconcagua de Quilpué. Hoy estoy aquí en nombre de muchas familias que viven en condiciones precarias, en campamentos, en los que algunos llaman tomas. Pero para nosotras y nosotros son nuestros hogares levantados con esfuerzo, con esperanza y con lucha. Hoy me toca vivir uno de los días más duros de nuestras vidas. Una vez más tenemos que recordar lo que fue perderlo todo, lo que fue correr por la vida propia y por la de nuestros seres queridos, lo que fue ver cómo el fuego lo arrasaba todo sin piedad. Ese día comenzó como cualquier otro. Cerca de las 4 de la tarde, en un grupo de WhatsApp de la Junta de Vecinos de Pompeya Sur aparece un mensaje diciendo: vecinos, junten agua, que se está cortando. No imaginábamos lo que se venía. El cielo se volvió rojo, luego oscuro, y en minutos ya no era un cielo.
Era una amenaza. Se escuchaban gritos, pasos apurados, llantos, desesperación. Todo se volvía confuso. Apenas se podía ver ni respirar. Las explosiones comenzaron a sentirse. El fuego ya estaba encima. Se activaron las alarmas para evacuar, pero ya era demasiado tarde. Los autos colapsaron la única entrada, nuestra única vía de escape. El fuego avanzaba como si quisiera tragarse todo. El viento levantaba la tierra que nos azotaba la cara. El aire se volvió respirable. Y el calor era insoportable. Solo pensábamos en correr, salvar nuestras vidas. Algunas personas lograron escapar en sus vehículos, otras como mi familia y yo, disculpen. Otras como mi familia y yo huimos a pie, con lo opuesto, por los cerros que rodean Pompeya. Intentamos llegar a Pompeya Norte, pero también allá el fuego arrasaba. La población argentina estaba siendo devorada por las llamas. Los balones de gas explotaron uno tras otro. Era una escena imposible de describir. Era como una guerra, como un castigo. Era el infierno. Logramos rescatar a algunos animalitos. Otros no tuvieron la misma suerte. 2 de los míos se murieron. Se devolvieron a la casa para refugiarse y no pude regresar por ellos. Tenía que cuidar a mi padre de 74 años y a mi hijo de 11 y a 3 perritos más. Ese dolor vive conmigo y no se va. Vecinos de Alto Valencia nos ofrecieron agua, ayuda, humanidad. Y mientras tanto veíamos a lo lejos como las casas desaparecían una a una. Campamentos enteros borrados del mapa. A las 6 de la tarde más de 500 viviendas de los campamentos de Pompeya Sur desaparecieron. Solo unas 10 quedaron en pie. Las casas milagros les llamamos. Y aunque parezca increíble, los primeros en llegar no fueron las autoridades, fueron voluntarios, personas comunes y corrientes, solidarias, que vinieron de otras comunas, de otras regiones. Gente que lloró con nuestro dolor al ver la destrucción. Gente que fue nuestro primer abrazo, nuestra primera ayuda. Pero ahora estamos en otro tipo de dolor. Llevamos 1 año, 5 meses esperando respuestas, viviendo en la incertidumbre, en el abandono. Nos dejaron en el purgatorio. Y sentimos que las autoridades se han aprovechado de nuestro sufrimiento, que nos escuchan solo para la foto, para la cifra, para el discurso, pero no para cambiar nuestra realidad. Hemos participado en decenas de reuniones, hemos contado esta historia una y otra vez, pero las soluciones no llegan. Honorables miembros de la comisión, también quiero aprovechar este espacio para hablar con franqueza y desde la experiencia directa de que vivimos como comunidad. No venimos aquí a buscar compasión, sino para exigir verdad, justicia y respuestas reales. Primero me gustaría referirme a lo que ocurrió en la sesión número 2, donde la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toros Cáceres, presentó una información en la que se asegura que se habían entregado recursos para los uniformes escolares de los niños y niñas afectadas. Con todo respeto debo decir que eso no es cierto. En nuestra comunidad nunca llegó esa ayuda. Tuvimos que recurrir al esfuerzo de nuestras propias familias, de la solidaridad de los vecinos, de donaciones para poder enviar a nuestros hijos al colegio con lo básico. Algunos incluso tuvieron que asistir con ropa prestada o inadecuada. Esa es la verdad, una verdad que duele cuando desde las instituciones se insiste en mostrar una realidad que no vivimos. En segundo lugar, quiero referirme a la sesión número 4, cuando el señor José Murillo Collado, director general de SBAL, declaró, y cito textualmente, «Nunca se cortó el agua». Eso también es falso. A las 16:12 de ese día, la presidenta de la Junta de Vecinos número 80 de Pompeya Sur, la señora Marisela Poblete, nos alertó que el agua ya se estaba cortando. A las 5 de la tarde ya no quedaba ni una gota. ¿Y por qué pasó eso si el incendio era en Peñuela, a kilómetros de nuestro sector? Quiero agregar algo aún más grave. En todo Pompeya Sur solo existen 8 grifos. En la población Nuevo Horizonte hay 2, y en los fundadores 2 solo 1. ¿Cómo se puede enfrentar una emergencia con esa red tan precaria? En la sesión número 6, la Cámara Chilena de la Construcción mencionó que había 1.862 familias disponibles en la oferta inmobiliaria, y según ellos fueron rechazadas por el Servio. No entendemos cómo fue posible. Nuestro campamento quedó prácticamente en el suelo. Solo 10 viviendas quedaron de pie. Con esa cantidad de disponibles se podría haber reubicado todas las familias afectadas. Pero no se nos ofreció ninguna solución completa. Tuvimos que reconstruir, porque esperamos 2 meses por soluciones y ninguna autoridad o entidad del Estado se nos acercó. Solo 7 meses después vinieron a hablarnos de un supuesto proyecto que lleva más de 9 años en espera de ejecución. Mirador Poniente se llama. Hasta hoy no sabemos nada concreto sobre él, y lo más indignante, no se prestó
No se respetó el decreto 49 sobre la participación ciudadana. Nunca fuimos parte de ese proceso. Mientras tanto, muchas familias tuvieron que gastar todos sus ahorros y endeudarse para poder seguir adelante. Y después de meses de silencio, se nos intentó desalojar con amenazas, sin considerar que esto pudo haberse evitado. Simplemente nos hubieran informado desde un principio y si nos hubieran entregado subsidio de arriendo mientras el proyecto avanzaba. Pero ahora ya tenemos nuestras viviendas. Y por último, pero no menos importante, cuando ocurrió la tragedia, se solicitaron recursos para todos los afectados, incluidos los que vivimos en los campamentos. Las donaciones de particulares y los 8.000 millones de pesos aprobados se destinarían, en teoría, sin distinción. Por eso y con mucha impotencia vengo a preguntar, ¿por qué casi no hemos sido mencionados en las sesiones? ¿Por qué no aparecemos cuando se hablan de los beneficios? ¿Acaso no somos personas? ¿No merecemos el mismo trato de quienes arriendan, de los allegados o de los que tienen viviendas regularizadas? Nos parece de una indiferencia dolorosa, porque nosotros también somos parte de esta sociedad y de la ciudad. En nuestros campamentos hay niños, adultos mayores, enfermos, jóvenes, mujeres, hombres, personas. No somos menos por vivir donde vivimos. Y lo digo claramente, no somos distintos. Aquí también hay profesionales, hay matronas, enfermeras, estudiantes, universitarios, panaderos, mecánicos, electricistas, operadores de grúa, asistentes de pálvulos, comerciantes, cuidadores. Podría pasarme horas y horas nombrándolas a todos y a todas, quienes pese a la precariedad seguimos de pie y trabajando por un futuro mejor. Por eso exigimos respeto, exigimos que se nos mire de frente con la misma dignidad que a cualquier otra persona. Porque no pedimos vivir una tragedia, no pedimos ser olvidados, y aún así hemos sido los que menos nos hemos quejado. Ahora solamente queremos que se nos deje vivir tranquilos en nuestras casas. No queremos ser erradicados. Esa tierra ya es parte de nuestras vidas. Lo único que pedimos es ser tratados con justicia, humanidad e igualdad. Nada más, pero tampoco nada menos. Por eso estoy aquí. No para dar lástima, no para pedir caridad. Estoy aquí para exigir justicia, para que este país no le siga dando la espalda a quienes viven en la fragilidad de la pobreza, en la informalidad, y no porque queramos, sino porque el sistema nos obligó. Porque somos personas, somos familias, somos comunidad. Hoy les hablo como dirigente, sí, pero también como madre, como hija, como hermana, como mujer diaguita mapuche, porque alguien que ya vivió el infierno no queremos seguir atrapados en este purgatorio. Les hablo también como alguien que a pesar de todo se ha levantado, porque no nos hemos quedado esperando. Nosotras y nosotros nos hemos reconstruido con nuestras propias manos, con nuestros propios medios, con lo poco que teníamos. Como el ave fénix hemos resurgido de las cenizas. Y no solo nos pusimos de pie, le hemos aportado al Estado reconstruyendo nuestras viviendas con esfuerzo, con sacrificio y con dignidad. Demandamos que nos den respuestas reales, que nos devuelvan nuestra dignidad que el fuego nos llevó, pero que también nos niegan con su indiferencia. Solo pedimos lo justo, la regularización de nuestros asentamientos mediante la Ley 20.234 y la entrega de nuestros títulos de dominio con la integración urbana de los campamentos a la ciudad, para poder vivir de una vez por todas en paz como cualquier otra familia de este país. Les pido con la fuerza de nuestra historia, de la comunidad que represento y del pueblo, que no nos olviden, que no nos ignoren y que no nos nieguen lo que nos corresponde. Muchas gracias. El micrófono es ese mismo. Muy buenos días, presidente, diputadas y diputados y dirigentes presentes, equipo presente en la Comisión Fiscalizadora. Mi nombre es Jenny Fuentes Becerra, hoy vengo a dar mi versión y a explicar mi experiencia, y creo no soy la única que tuvo que pasar lo que yo viví y vivimos personas de la comuna de Quilpué y Viña del Mar, tanto como el incendio, sino que también con la indiferencia y la burocracia e ineptitud de las personas a cargo de la reconstrucción. Vengo en representación de muchas familias y la Coordinadora Nacional de Defensa Soberana, tanto de mi comité como de otros dirigentes que no pudieron estar aquí presentes hoy y depositaron su confianza en mí de hacer visible el hecho de ser invisibilizados y discriminados. No tuvimos reuniones con presidente Gabriel Boric, Carolina Toá, Javiera Toro, Carlos Monte, Luis Cordero, Valeria Milepillán, Macarena Ripamonti. Sí tuvimos reuniones con las siguientes autoridades: Patricio Coronado, Belén Paredes, Janino Riquelme, Rodrigo Mondaca,
Cristian Zamorano, Rodrigo Uribe, Nairina Paz y Carolina Corti. Y cada una de estas autoridades tiene su equipo entre 7 a 9 personas por equipo de trabajo. Y aún así, a más de 1 año y medio, no se ha hecho nada, porque llevar un 3% o hasta un 20% de la reconstrucción y esta se realizó por una fundación, es una vergüenza. Para todo este tremendo equipo que se dice para el pueblo y por el pueblo, cuando lo único que han hecho es burlarse. Es la misma gente la que se ha endeudado para reconstruir, porque aunque ustedes no lo crean, hubo muchas personas que ni vivienda de emergencia tuvieron. Ahora les diré a todos los representantes, o sea, a todos los presentes, muchos de ustedes conocen las leyes que nombraré. Ley 21.681, 16.282, 21.249, 21.435, DS 332 MIMBU, DS 104, Ley 20.234, Constitución Política de la República 19, artículo 1, 8 y 24, Ley 19.880, artículo 2, Ley 16.744, Ley 19.300, Convenio 169 OIT. Todas estas leyes que están para beneficio de todos los chilenos y para resguardar nuestros derechos están siendo vulneradas. Por otro lado, hablarles sobre la aprobación del FET, el Fondo de Emergencia Transitorio. Que el Congreso aprobó la suma de 800.000 millones de pesos para las víctimas de los incendios provocados. Este fondo debió ser repartido sin discriminación, ni encasillar a las víctimas del mega incendio del 2 y 3 de febrero del 2024 como postulantes hábiles y no hábiles a subsidios habitacionales. Se aprobó este fondo porque se reconoció que la gente tenía sus viviendas y estas fueron arrasadas por un incendio provocado, que hasta el día de hoy no se investiga el trasfondo de este accionar con tanta maldad. Ahora, les pregunto, ¿quién ganó acá? ¿Quién se benefició? ¿O creen que solo es investigar dónde están los recursos y donaciones y por qué no se reconstruyó? Me voy a colgar de las palabras antes dichas por el diputado Teao. ¿Cuál es la justificación de los puestos de estas personas si a más de 1 año y medio no han hecho nada? Supimos de una reunión que tuvo el ministro Montes con la Seremi y Servio en la Universidad de Derecho en calle Errázuri, donde promocionaban viviendas industrializadas. Y no habían más de 20 personas naturales, cuando le hemos pedido reuniones con dirigentes que representamos a miles de familias y nunca nos dio una fecha. Además, su equipo se comportó faltando a la intachable conducta funcionaria, agrediendo a una dirigente, actitud que se ha repetido en reiteradas ocasiones, si lo único que queríamos era una respuesta a nuestra petición. La señora Belén Paredes no paraba de reír y burlarse. Creo que no es la conducta que debe tener una autoridad. Tuvimos una reunión con ESVAL, la cual sacamos la conclusión de repetirse el incendio en las zonas afectadas, estaríamos igual y tal vez peor. Nuestras casas demoraron al quemarse entre 45 minutos a 1 hora en quedar reducida a ceniza. Hoy en día se han quemado viviendas de emergencia que se demoran no más de 7 minutos a 10 minutos, los cuales son por una mala instalación eléctrica. Les recuerdo que el panel que queda en un costado de la puerta y esta tuvo que arrancar, un caballero que tuvo que arrancar porque se incendió la vivienda de emergencia, tuvo que arrancar por una ventana, ya que la puerta estaba en llamas, dejando atrás a sus 2 mascotas que no pudo salvar. Por lo tanto, es cosa de tiempo que la bomba puesta en estos sectores estalle, condiciones de clima similar, y bastará que solo una prenda para desatar otra vez esta desgracia. En conversaciones con Iván Cisterna, jefe de la reconstrucción en Quilpué, parte del equipo de Carolina Corti, la alcaldesa actual, sobre las viviendas de emergencia preguntamos el valor de estas y respondió 12 millones a 16 millones de pesos, los cuales debieron darle el dinero a la gente para comprar material y construir algo más decente y más acondicionado a sus necesidades, como tenían antes.
Nuevamente se burlan, ya que sabemos cuánto cuesta el material de construcción. Y con suerte, si es que gastaran en la fabricación de esas viviendas unos 4 millones. Y miren que me estoy excediendo. Ha sido una burla constante toparnos con gente que es pagada con nuestros impuestos y no hagan el trabajo y que nos menoscaben, como si nosotros no fuéramos un aporte para el país. Agrego que no se ha informado cómo fueron las licitaciones para las empresas que se adjudicaron la entrega de estas viviendas de emergencia. Y se los digo porque tuve conversaciones con personas que trabajan en metalúrgica, donde ellos dicen que las viviendas de emergencia que ellos podían aportar eran cubiertas con latas por fuera, por ende serían a prueba de incendio y costaban 8 millones. O sea, se los dejo para que ustedes ahí lo piensen. ¿Por qué pagar más por algo que es de menos calidad y rechazar algo que era mucho más barato pero mejor calidad e incluso traían hasta califón incluido? A nadie le pregunta si quieren pagar impuestos. No los cobran. A todos los chilenos. Impuestos que son para pagar todos estos sueldos que al parecer no se justifican. Por lo tanto, lo único que pedimos es que hagan el trabajo. Pido con mucho respeto a esta comisión y al presidente una ley corta, que sea automática la entrega de los fondos una vez que se han aprobado el fondo FED cuando suceda una desgracia. Y sin burocracia, y que ordene la coordinación entre las autoridades cuando la gente sufra una tragedia provocada tan grande. Además, contemple cero discriminación a las víctimas. Y al tener fichas FIBE, automáticamente se nos reconozca como víctimas ante todos los organismos del Estado. Contemple también el destino de los fondos respecto a las donaciones para ser repartidos de forma ecuánime con todas las víctimas, no dejando cabida a que estas fundaciones solo beneficien a unos pocos. Les recuerdo que las donaciones que hicieron la gente, la hicieron para todos los damnificados, no solamente para los que están hábiles por Servio. Presidente, recordarle que en las sesiones anteriores, expositores expresaron que los beneficios eran entregados a base de normas y leyes, dando a entender que son ustedes los que deben realizar nuevas leyes sin vacíos legales. Pido a esta comisión fiscalizadora que se invite a la Contralora Dorothy Pérez para que empiece una investigación exhaustiva para saber en quién recae las pérdidas. Supongo que quien recae la culpabilidad de las pérdidas de fondos y la negligencia de la no reconstrucción frente a los fondos aprobados, además de las licitaciones aceptadas con estos fondos. Retomando el tema de la ley corta, pedimos que contemple a los siguientes diputados: Yara Barquesi, diputado Celi, diputado Sánchez, diputado Teao, y aquí explico por qué. Que son los diputados que están desde un principio apoyando a las víctimas. Y esperamos el apoyo también de los demás diputados que están en esta comisión fiscalizadora y del Congreso Nacional. Ahora leeré una carta de una dirigente, Cindy Aguayo, que no está acá, pero uno de sus socios perdió nuevamente su vivienda de emergencia por una mala instalación eléctrica. Y esta es la realidad de las viviendas entregadas por Senapred. Cabe recordar que las viviendas de emergencia son construidas con tecnología de paneles idéntico a los paneles que se utilizan en las viviendas industrializadas. La madrugada del 5 de mayo del presente año, aproximadamente a las 4:10 de la madrugada, se inició un fuego por un cortocircuito en una vivienda instalada por Senapred perteneciente a un socio activo del comité al cual presido, don Hugo Paredes Acevedo, en calle Las Lomas, Pompeya Sur, Quilpué. Bombero demoró aproximadamente 10 minutos en llegar al lugar y en ese momento ya no había nada más que hacer. La vivienda en menos de 10 minutos se consumió por completo.
En la mañana siguiente volvieron peritos de bomberos y nos ratifican que el incendio fue provocado por un corte-circuito en la instalación hecha por trabajadores a los que Cernapred contrató. Esto nos genera una preocupación alarmante, ya que casi todas las viviendas del sector fueron entregadas por Cernapred y Techo Chile. Con esto nos dimos cuenta que son altamente inflamables y en el caso de que volviera a pasar una catástrofe como la del 2 y 3 de febrero del 2024, las familias no alcanzaríamos ni a salir del sector por lo rápido que se consume el material del cual están hechas las viviendas. Hago alcance de esto porque muchas personas han dicho que en un futuro seremos nuevamente víctimas de un ataque incendiario y no queremos volver a perder nuestras viviendas ni a nuestros seres queridos. Hay un tema que quiero mencionar antes de terminar mi exposición. Son dos tipos de dirigentes para que ustedes entiendan lo que nosotros lidiamos constantemente. Uno, los que están cooptados por las autoridades y por lo tanto reciben beneficios individuales y favores. Y está el dirigente que trabaja por las familias a las cuales representa y está siendo bloqueado de los espacios públicos a vista de otros dirigentes, están siendo discriminados. Por eso es que la mayoría no podemos avanzar o se nos tacha de no hábiles para no poder llegar a las instancias donde se están dando pocas soluciones, pero se dan soluciones. Muchas gracias. Una cosa es FIBE y otra es Registro Social de Hogares, ¿ya? En la FIBE, y lo quería manifestar, actuaron igual que un robot. Yo digo, van como caballo de carrera. Si la persona que estaba llenando la FIBE se equivocó y puso que la persona era arrendataria en vez de dueño de la casa, nunca más se solucionaba esa cuestión. Pasaron un año antes de que le pudieran solucionar ese problema. Ahora, una vecina que yo la tengo de ejemplo, se demoró como un año y eso le bloqueaba todos los procesos de obtención de subsidio. Yo le decía la otra vez, en varias comisiones lo he tratado de... ¿Cómo es posible que seamos tan cerrados que no sean capaces de pescar la FIDE y decir, nos equivocamos, esta señora no es arrendataria, era dueña? Pero yo no entiendo cómo puede tener un departamento completo de gente tan ineficaz que no es capaz de entender que esa señora, mostrándole, incluso yendo a buscar el papel al conservador de bienes raíces, de certificado de dominio, no son capaces de poner, oye, nos equivocamos, esta persona era un dueño. Y eso le generó un montón de problemas a un montón de gente. Entonces, paren con la burocracia, o sea, en el fondo es absurdo que una persona tenga que estar meses peleando con la misma tontera. ¿Ya? Entonces, yo no sé quién está a cargo de esos departamentos, otra vez lo digo, no sé quién es el encargado de caracterizar esto. No entiendo por qué no hacen una caracterización, o sea, están las tomas con un problema, está la gente que tiene una casa formal, pero no hay una caracterización, o sea, los meten a todos en el mismo sobre. A uno les tienen que reponer un terreno, les tienen que dar una solución de un terreno, a otro les tienen que levantar una casa, pero las fichas y toda esta burocracia que han hecho no discrimina, los mete a todos en un saco. Entonces estamos hablando gente que está en sitios irregulares, con los que estamos en una casa consolidada, y no hacen ninguna separación. No hay entonces una caracterización en estas fichas, no existe una diferenciación. No digo que tengan que dejar a unos de lado o a otro, para nada. Lo que digo es que tienen temáticas totalmente distintas, que tienen que ser tratados con otro foco. Eso es más que nada lo que tenía que decir, Elia. También referente a lo que dijo la diputada Bello, que ella tenía dudas de referente a los dispositivos de que era la FIBE, y la parte de la respuesta lo está dando Cristian, pero es bueno aclarar que nosotros, nuestra realidad de Villa del Mar, no podemos saber ni conocer la realidad que tuvieron Quilpué, que son los niños de al lado. Nosotros, por ejemplo, como Viña del Mar, es importante decir que la FIBE fue tomada por gente no de la municipalidad de Viña del Mar.
vinieron gente de Santiago, a mí me tocó Vitacura. Ellos decían que, entre comillas, venían de voluntarios. Siendo empleado público, a ellos lo asignaron. Entonces ellos no tenían manejo del sector. Había nuestro Villa Dulce Craft es un cerro, no sé si alguien, bueno, los diputados la conocen, entonces hay casas que pasaron por alto, simplemente, porque ellos no sabían ni dónde estaban. Ellos solamente incluso se juntaban en la junta de vecinos y decían, ya, llegamos a las 9, ya a las 12 volver, nos dan almuerzo, después seguimos, pero ellos no tenían una ruta, pasaron muchas casas por alto. Y también pasaba situación que aunque nosotros somos bien, como dice Crista, consolidados, y nuestra casa es cosa que tú te metas y se puesto internos, veas el rol, ¿cierto? Todos tenemos rol, que son los 53 y siempre vamos a ser los 53. Siempre va a ser eso. Entonces era tomar un mapa y ir por orden, pero ellos como no conocían el sector y no había alguien que los guiara. Entonces ahí fue otra falencia y ellos no tenían tampoco, uno le comentaba, era la gente que estaba, ¿aló? ¿Hay alguien? Sí, y nosotros como... Si no había alguien, quedaba fuera. Y puede que esté, por ejemplo, en Villa Dulce Craft son pocos los arrendatarios, muy pocos. Nosotros estamos hablando del propietario porque como son gente adulta, después siguen los hijos, ¿entiendes? Entonces no hay mucho arrendatario. Pero sí hubieron casos de nosotros que tenemos vecinas propietarias que no tienen la FIBE hasta el día de hoy. Y varias veces hemos mandado mensajes, hemos ido a la Municipalidad de Viña, pedido ahora con la alcaldesa, que no ha cerrado la puerta, no lo ha dado ningún tipo de solución a más de un año, a más de un año y medio, son 17 meses. Entonces esa gente quedó sin FIBE. Y al quedar sin FIBE, no pueden, ellos perdieron todos los, entre comillas, beneficios, los bonos y todas las ayudas que llegaron. Y siendo damnificados y perdieron la totalidad de su casa. Entonces, eso es importante destacar. Y varias veces, como lo dijo Cristian, por ejemplo, en mi caso particular, pasó que nosotros jamás habíamos pasado esta situación. Entonces, muchos no teníamos la FIBE. La ficha social de hogar, esa que pedían. Nosotros no teníamos eso porque no éramos del sistema, no estábamos como en el sistema. Entonces se pidió. De hecho, hace como 2 meses atrás recién me visitaron a mi casa, que era por mi hermano, visitaron y ellos vienen, una niña de la municipalidad, después de ¿cuánto tiempo? Llegan, viene y dice, pero que no hay nada, porque mi terreno está pelado, porque me demolieron. Y dijo, vino un joven, que ahí tengo el nombre todo porque te la dan, dijo, pero está pelado, no tiene nada, dijo, pero no se preocupe, porque yo lo cruzo la información por sistema, sus cotizaciones, porque usted trabaja, entonces se ve por sistema lo que usted gana. O sea, ese es el tema. Entonces yo no veo, por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, poca gente ha podido mantenerse del trabajo. Nosotros somos los afortunados, entre comillas, porque nuestros empleadores han tenido la delicadeza, porque como no bien tú dices que no había una ley que nos protegiera, pero yo pido permiso, tengo que pedir de mi feriado legal y uno tiene que andar haciendo para gestiones. Entonces no hay como un tema solidario en cuanto a eso, pero no por eso que te castiguen, porque si uno mantiene el trabajo, imagínense, yo antes ganaba mi sueldo y yo podía vivir, sin embargo ahora hay que pagar arriendo, cosa que no nos dan porque a nosotros no nos dan bonos, entonces hay que pagar arriendo, que es un dinero que tú no contabas antes, ¿entiendes? Es un gasto adicional, más encima. Disculpe que le diga que sea tan rota, pero nosotros perdimos todo, quedamos con lo opuesto, y si uno va a trabajar, tiene que tener algo decente para vestirse. Y las tarjetas de crédito, nosotros lo hemos tenido que meter en créditos. Tarjeta de crédito para poder vestirte y pararte del trabajo, porque tú tienes que seguir trabajando en este sistema, porque no puede ser una carga al Estado permanente. Nosotros hasta el mes de diciembre recibimos el bono y estábamos con arriendo. Después de ahí vivimos la gran mayoría allegados, porque nuestros terrenos no dan. Por ejemplo, yo tengo una casa de emergencia, pero nosotros somos 6 personas, no cabemos en la casa de emergencia. Entonces hay que vivir allegado y dividirse. Las familias están segmentadas, distribuidas en diferentes sectores. Porque en una casa que tú llevas viviendo más de un año allegada, no puedes hacer carga de ellos tampoco. Tienes que cooperarle también. Entonces uno no es un abuso porque uno tiene 2 dedos de frente. Entonces tienen que dividirse las familias. Eso le era recalcarle con la FIBE y el tema de la ficha registro social de hogares, ¿ya? Referente a lo que dice la diputada Carolina Marzán, de la amenaza, los malos tratos, que eso es información. En nuestro caso particular,
nosotros no hemos vivido amenazas. Lo que sí hemos vivido son malos tratos, desmedro, de parte de funcionarios de Servio, porque esa es la dupla, ha llegado, y ellos, por ejemplo, tratan a todos en un mismo saco, como decía Cristian. Y nosotros sí tenemos gente, nuestros pobladores, que tienen doble propiedad. Entonces ellos en forma inmediata te decían, no, a ti no te corresponde, pasa el siguiente. Ese es el trato que tenemos nosotros. No, oye, ¿sabéis que tengo esto? Oye, no, siguiente. Mira, estoy súper ocupada. Esos tratos. Y después cuando tú vas allá, que varias veces llegaron las postulaciones, vas a Servio, te dedicas tiempo, no estamos hablando de la jefatura, estamos hablando de las personas de nuestro par, como nosotros, administrativos común y corriente. ¿Entiendes? La jefatura no, porque sí debo decir que después de bastante tiempo, nosotros en el mes de abril, que supimos que estaba el seguimiento, que le colocamos un GPS al diputado, a Montes, le colocamos un GPS y vemos por Instagram dónde está, lo seguimos y el día 17 de abril lo pillamos en el Olivar, porque nosotros, y ahí tuvimos que correr, y fuimos para allá, los dirigentes, para plantearle todas las cartas, porque ustedes vieron en el video, todas las cartas que hemos mandado sin respuesta. Y él de manera muy, ¿cómo le dijera? Para que no suene feo, pero obviamente él es una persona arrogante, ¿entiendes? Y nos miró así, una cosa como que nosotros quiénes somos. Obviamente está al lado la Belén y está al lado la señora Nérida, que nosotros la ubicamos hace más de un año, que ella estaba trabajando en el MIMBU. Cuando nosotros hicimos el tema del 3332, le hablamos de las segundas viviendas. Estamos hablando de años de trabajo, ¿entiendes? O sea, tiempo atrás. De ahí la ubicamos nosotros. Y yo, no, es que ellos son casos críticos, no es que ellos son casos críticos, tienen doble propiedad, que esto otro. Entonces, perdón. Ya. Y dijo, no, es que no. Dijo, mire, yo no estoy para cuidarle su patrimonio. Pero esto está grabado, está arriba en TikTok si alguien tiene alguna duda. Pero sí de ese enfrentamiento, entre comillas, porque para ellos enfrentamiento, para nosotros no. Yo sí fui empujada, me golpearon en el brazo, de hecho tengo el manguito rotador malo, pero de ahí se sacó algo bueno. Yo lo único que saqué, porque hay que mirar lo bueno, no tanto lo malo, que ahí ese día estaba don Patricio Coronado, que lo conocí en persona, y ahí, porque nosotros lo veíamos por diario, por todo, pero nunca personalmente. Y ese día lo conocí y le planteé mi inquietud y lo invité a terreno, porque eso es lo que necesitan ellos, ir a terreno y conocer las realidades, y no encasillarnos en un paquete. Y él, bueno, él es muy respetuoso, él se comprometió un día, una hora, y estuvo ahí. Y él vio nuestra realidad, incluso estuvo en mi casa. O sea, me refiero que visitamos todas las casas, entonces él se dio el tiempo. Cuando hablan de que el tema de que ellos no han, ese grupo de trabajo no ha respondido, nosotros sí le podemos decir que gracias a él nosotros teníamos en octubre un subsidio, y con el trabajo del equipo de él, que están día a día hostigando a los de Servio, discúlpeme que le diga, porque yo mandándole mensaje y todo, gracias a eso ahora vamos el día 29 de abril conseguimos 16 subsidios y se pagó 1. Sí, pero igual, o sea, yo digo, es un avance. Aparte que cuando nosotros respondimos, mandamos un mensaje, ese día que llovió y nosotros nos enfermamos y no pudimos venir para acá, para la comisión, porque hemos venido siempre, por el enfriamiento, la humedad que tuvimos, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir así, ¿entiendes? Entonces existe un desgaste físico. Y ellos fueron los únicos que nos llamaron. Lo único que te llamaron el celular para preguntar cómo está la gente. Entonces hay un interés. Lo que pasa es que a veces está muy limitado. Porque ellos tienen, yo lo veo que así, como que acá uno no entiende el tema, que como es la estructura. Yo sé que un triángulo, hay una cabeza y ellos van bajando, entonces la otra gente de Servio no quieren cómo avanzar y es como que ellos se sienten hostigados cuando ellos le insisten. Hay un tema de ego, de voluntad y cosas así. Y referente al tema de Senapred, que dijo la diputada también, la Gloria Marzán, acá vino la directora de Senapred, Alicia Cebrán. Ese día yo la abordé, porque yo siempre cuando vengo para acá abordo a las personas, le pide el teléfono y le di el listado de las personas que estaban sin luz y sin agua y alcantarillado. Aquí tengo el mensaje, el celular y la respuesta que me dio, que le iban a gestionar. Hasta el día de hoy eso no está gestionado, por si acaso. Tengo los mensajes acá, de WhatsApp. Diputado Ibáñez habló del tema del Banco Estado, de los intereses. Nosotros, en el caso crítico de la señora... perdón. No, Ibáñez también habló del banco. Sí, también hablaron del banco. Ya, pero el tema de los intereses, el diputado Sánchez y todo.
el tema del crédito blando, nosotros eso, ¿sabe cuándo lo planteamos? Eso lo planteamos con el director Uribe, que cuando estaba él, y le dijimos en una reunión de casos críticos que si la gente no era hábil, había la posibilidad, como última instancia, de pedir créditos blandos, porque hay gente que tiene cotizaciones que puede pedirlo, sin embargo los otros no. Pero nuestro objetivo siempre era que toda la gente tiene que ser hábil, porque a nosotros nos quemaron a todos, sin tener, y perdimos todo. Son 30, 40 años de nuestras vidas que pedimos y eso no lo vamos a recuperar nunca. Si el daño que nos hicieron, aparte, Sí, pues, es está irreparable, pero nosotros nunca vamos a llegar al estatus de vida que teníamos antes. ¿Ya? Ya. Y lo otro, por Vamos a seguir último, con el lo diputado restante. Lonton del 60% del tema. Hasta el día de hoy, eso pasó en junio, solamente no ha asistido el tema del pago del 60%. Solamente se ha entregado a una persona, pero es del anterior, del DC01. Del DC1. Eso sería. Y lo últimamente, el tema, diputado Locomarcino, que pregunta por la ficha. Sí, la ficha es importante porque yo le voy a decir que el 332, en el caso de la segunda vivienda, como usted dijo, era minusválido, tercera edad y Claro. el 60%. En mi caso tengo el 61%, quedó eliminada. Es que dice el 332 le pusieron, siendo que eso lo pusieron después, porque yo estoy hablando que en mayo del 2024, cuando fuimos a hablar del 332, lo creamos, o sea, se conversó. Era sin. Y el Uribe, a nosotros, Rodrigo Uribe, nos dijo que era sin registro. Pero ahora es parte del registro y tiene que ser bajo el 60%. En mi caso yo tengo el 61%, entonces no me corresponde ningún tipo de beneficio. Entonces sí es importante el tema del registro social. ¿Cómo? Sí, el 3332 está modificado, pero te lo dan bajo 3 instancias. Tú si tienes segunda vivienda, puede ser minusválido, tercera edad, o el ficha o el 60. Entonces nosotros, por eso que sí es importante. Eso solamente aclarar. Gracias. ¿Así? Bueno, cuando vi un reportaje hace poco donde él dice que salió con familias a revisar las casas y que algunos no tenían la plata en el banco, libreta en el banco. Bueno, yo soy del campamento y tengo mi libreta en el banco. Ahí tengo marcado que tenía más de 1 millón de pesos guardados. Él nunca se acercó a nosotros a preguntarnos. Ese 1 millón de pesos tuve que invertirlo ahora en la reconstrucción de la vivienda, porque nunca se nos dio ninguna oportunidad a nosotros como campamento. Así que eso, más que nada, quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias por agregar eso. Venía usted a continuación. ¿Algo que agregar? Pero vamos en orden. ¿Usted? ¿Tampoco? ¿Usted? Sí, perfecto. Sobre lo que se enunció por la amenaza, efectivamente están los antecedentes. De hecho, me tocó la semana pasada ir por segunda vez a poner un reclamo administrativo a la Fiscalía porque específicos nombres de la denuncia, acompañando más de 775 antecedentes, acreditando los eventuales comisiones de delito, ni siquiera me dan en la causa RUC, como en otros casos que sí lo hago, por lo menos me dan el RUC y después lo echan para afuera. Dado esto, el 3 de marzo y el 19 de abril he tenido que denunciar todas estas cosas, sin duda, al Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ya es una vulnerabilidad brutal de lo que ocurre. Yo, obviamente, en la presentación y en cada una de las dirigentes no enunciaron nombre y apellido por un tema que todos tienen, digamos, la legítima defensa, digámoslo. No vamos a estar aquí acusando inmediatamente como culpables, tienen el derecho a ser imputados y todo lo demás, pero lo dramático es que se hace el acto administrativo, el acto legal respectivo, y ni siquiera es tramitado. Es hacer creer que ni siquiera existe. Entonces, dado eso, puedo aportar incluso esto mismo, evidencia antecedente, a la misma comisión para ahondar en la verdad de lo que estamos pronunciando. Y bueno, ahí después se tendrá que ver, como bien dijo Marzán, que es preocupante, y se tendrá que oficiar por qué Fiscalía no responde, por qué Fiscalía tiene diferencias de igualdad ante la ley según ciertas personas, por qué protege a ciertos personeros militantes de ciertos partidos políticos, y etcétera. Ahí hay yo creo que se rompería una gran madeja de por qué no está funcionando la reconstrucción, porque son los mismos nombres de una experiencia que ocurre antes y después del incendio que están bloqueando los territorios para dicho proyecto de desarrollo económico de una nueva ciudad. Secretaria, abogada.
la Fiscalía Nacional Económica? No, yo creo que... Estaba hablando de la Fiscalía del Ministerio Público. Fiscalía del Ministerio Público. Tengo hasta los partes. Te podemos oficiar, pero no, ellos no están obligados a responder. Porque no es parte de la Administración del Estado. Nosotros solo como Congreso se puede citar y pedir información bajo el amparo de la ley a los organismos de la Administración del Estado. Sí, excelente. No, era solamente para ahondar en lo que había destacado la diputada. Muchas gracias. Sí. Vamos en orden. Le toca a ella y después vuelvo con usted. Terminamos con estas últimas dos palabras y cerramos. ¿Hay acuerdo para prorrogar hasta terminar con esas últimas dos palabras? Perfecto. Tocando el tema que tocó el diputado Sánchez en su momento, con respecto a los créditos de los bancos, no entiendo por qué la gente tiene que optar por esta alternativa si el fondo de emergencia no contempla esto. El fondo de emergencia que ustedes aprobaron tiene la finalidad de ayudar a todas las personas que perdieron sus viviendas. Entonces, ¿por qué tienen que estarse endeudando en créditos si aquí... Por eso es que estoy pidiéndole a ustedes, en su momento yo les pedí, ustedes fiscalicen, y los felicito porque hicieron esta comisión fiscalizadora, pero ahora les pido que legislen. Si eso es lo que necesita la gente, necesita una ley que los proteja y les cubra lo que las mismas autoridades vinieron a decir aquí. Nosotros hemos entregado las ayudas en base a las leyes y las normas que ustedes nos dan. Aquí prácticamente los que se sentaron en esta mesa vinieron a decirle, nosotros hicimos todo lo que más pudimos con lo que había por los decretos, por las leyes que están aprobadas. Entonces prácticamente les están diciendo a ustedes que no han hecho el trabajo, que ustedes legislen. Ustedes son las personas idóneas para poder corregir todo esto y de que una vez por todas se lleve a cabo la reconstrucción o que entreguen los dineros antes de que se termine el plazo para que vuelvan estos fondos al Estado. La señora Marzán, me recuerdo que tocó un punto, el hecho de que yo haya nombrado ciertas personas. Las nombré porque de cierta forma son las personas que nosotros vimos en los sectores desde un principio. Segundo, son las personas que cuando nosotros nos hemos acercado no nos han ignorado. Es terrible nosotros tener tantas cosas, tanta presión, familias detrás que estamos representando, que nos piden una explicación. Cada vez que nosotros salimos en una comisión o estamos en una reunión y esto se viraliza, nos preguntan. Y nosotros no tenemos respuesta. Entonces, prácticamente, ¿yo por qué nombré esos diputados? Los nombré porque han sido los que, de cierta forma, han estado más presentes. No estoy diciendo que todos no estuvieran presentes, pero han sido los que más han estado presentes. Que si todos los demás diputados quieren participar de esta ley para ayudar a todos los chilenos, les recuerdo que las leyes que ustedes promulgan o sacan, nos benefician a todos los chilenos. Hoy en día, ¿por qué? ¿Por qué Gustavo tiene que representar un movimiento de pobladores organizados? Porque, aunque ustedes no lo crean, nosotros sufrimos el incendio el 2024, el 2 y 3 de febrero, pero resulta que hay otros asentamientos que están siendo tratados de quemar. Entonces, si ustedes no aprueban esta ley, en un año más o en 2 años más, van a haber otras zonas tal vez peores que nosotros, porque no están tan organizados y no tienen tantas salidas de evacuación. ¿Cuántas más tienen que morir? Si aquí pasa por el hecho de que estos incendios nosotros tenemos la convicción de que se provocaron porque en todos estos sectores hay programados proyectos. Entonces, si ustedes hacen una ley que cubra y proteja a todos los chilenos, ya no va a haber motivo de incendiar estos sectores. Es más que nada eso lo que quería hablar. Y con respecto a que estamos siendo amenazados, sí, se lo digo, no llevaba más de una semana cuando una persona de Servio se presentó en la puerta de mi casa y me dijo que si necesitaba ayuda, yo tenía que irme de ahí. Yo le dije que no, por eso trajimos a la dueña del predio, porque ella tiene la disponibilidad de trabajar en conjunto para que la gente se quede ahí.
Yo le dije que no me voy a ir. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, si usted no se va, usted tiene claro que si usted reconstruye aquí, este incendio se podría repetir con la misma magnitud para el siguiente verano. ¿Usted cómo lo toma? ¿Como una insinuación o una amenaza? Sí, estamos siendo amenazados constantemente. Muchas gracias. Solamente quiero clarificar porque se ha mencionado en varias sesiones y fue parte de lo que, parte de las conclusiones de la Comisión Investigadora 1.0 del mega incendio. En general, los mismos incendios no se repiten el año siguiente. Esto es cíclico, pero con una diferencia de 3 a 5 años. Por ejemplo, hoy día estamos más en riesgo del incendio del año 2019 que se fue a Los Pinos, ¿o no? Ese incendio estaba más en riesgo porque justamente 21, pero ustedes saben mejor de que él puede que yo, porque obviamente todo lo que se quema se demora un par de años en recuperarse para que vuelva a tener posibilidades de propagarse por allí mismo, y por tanto estos incendios siempre se repiten, pero dependiendo de los plazos que han pasado, como para ser súper claro en eso, hoy día estamos más en riesgo del escenario de 2019 y probablemente en 3-4 años más vamos a estar en riesgo de que se repita este mismo incendio, y obviamente la gracia es que estén las capacidades para enfrentarlo con aviones, etcétera, que no hubo en ese tiempo. Disculpe, diputado, que lo interrumpa, pero creo que usted no está al tanto que nosotros 3 meses antes del incendio sentíamos a las 3-4 de la mañana pasar avionetas. No es normal, diputado, que caiga una brasa en cemento o en tierra y explote como si hubiera almacenado combustible. A nosotros tenemos la convicción que nos rociaron con algo altamente inflamable. Ahora, si usted le suma las viviendas que pusieron en todos los sectores que son de material altamente inflamable, o sea, usted saque deducciones, basta que se prenda una y va a quedar la escoba en todo el sector. Por eso le estoy diciendo, hoy en día, si usted me pregunta, nuevamente esas avionetas están pasando. Usted sabe perfectamente que este incendio fue provocado. Se ha tocado en todas las comisiones lo mismo. Hay una investigación, 9 bomberos que están siendo involucrados, que ellos partieron con esto. ¿Cómo puede ser posible que un incendio que partió en una zona, ¿cómo le llaman? Forestal, lo dejaran llegar a una zona urbana? Sí, pues. Es que por eso, diputado, si usted se pone a pensar, si esto hubiera sido algo natural, pero esto no fue natural, esto fue provocado. Entonces, que usted me diga que nosotros tenemos un margen, no tenemos un margen, porque la maldad está. Y si ellos quieren implementar nuevamente el incendio, lo van a llevar a cabo. Por eso es que nosotros trajimos no tan solo a la dueña, para que ustedes entiendan de que nosotros sí tenemos el permiso de la dueña para estar ahí, que es Serviu los que nos quieren sacar, que es Serviu y de cierta forma autoridades que son las que constantemente nos amenazan, y aparte de eso trajimos la presentación del dossier para explicarle a ustedes que hay un método efectivo de cubrir las zonas para que si los incendios se salen de control no lleguen a las zonas urbanas, y no están siendo tomados en cuenta. Este método que nosotros trajimos fue regalado. Si nosotros como pobladores hubiéramos tenido que comprarnos, tendríamos que haber pagado alrededor de 50-60 millones por este dossier, este plan maestro. Y sin embargo, este plan maestro está siendo ocupado en el Jardín Botania, que fue uno de los sectores que se salvó del mega incendio, después de haber aplicado este proyecto, esta metodología de cubrir las laderas y proteger sus casas, con lo mismo que nosotros presentamos. Presidente, no es por nada, pero Jardín Botania se quemó 6 veces para poder llegar a este resultado y poder cubrir y no tener que sufrir pérdidas tanto materiales como de personas. Sin embargo, ¿cuántas veces vamos a tener que quemarnos nosotros para que nos tomen en cuenta de esta forma de poder salvar los sectores? ¿Cuántos más deben morir? Ojalá que ninguno. Y para que se hagan las cosas correctamente y para que busquen la solución. Si aquí la solución la tienen ustedes en sus manos.
Ustedes saben perfectamente que todos los que nos sentamos aquí expresamos que las leyes tienen hoy en día un vacío legal. Y por ende, ustedes realicen el trabajo de rellenar ese vacío y proteger y dar una ley efectiva a todos los chilenos, no tan solo a nosotros. El sur también se estuvo quemando. Sí. Entonces, yo la verdad que cuando nombré los diputados a trabajar en la ley, no menoscabé, ni tampoco desprecié a los demás diputados. Si todos quieren trabajar en esto en conjunto, porque les recuerdo que antes de ser ustedes diputados de distrito, son diputados de la nación. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra usted. Mírate al micrófono. Bien cortito. Lo que pasa es que quería tomar el tema de que a nosotros nos están tomando para poder tener el beneficio de los 800.000 millones, que si somos hábiles o no hábiles, y aunque estemos clasificados en los dos ámbitos, nos están haciendo postular. No es que nos den el subsidio así en forma directa o inmediata, tienen que postular cuando nunca se habló de que teníamos que postular como cualquier ciudadano chileno. O sea, yo entiendo que si no estuviera quemada, obviamente tengo que postular por la plataforma que tiene Servio para poder obtener una vivienda, pero la perdimos. O sea, tenemos que esperar ¿cuánto? Si ya hay un déficit habitacional, ¿cuánto más vamos a tener que esperar? Muchas gracias, presidente. Si me da medio segundo. Yo creo que todas las intervenciones que hemos escuchado el día de hoy, agradecerle por supuesto a nuestros invitados, partir por ahí, van muy en la línea de lo que hemos podido identificar hasta este momento. Yo creo, presidente, no nos estamos encontrando con muchas novedades. Un Estado de Chile que llega tarde. A mí me ha tocado conocer bastante la situación de Villa Dulce Craft aquí en Viña del Mar. Hemos conversado con los demás dirigentes también, pero me toca particularmente porque, bueno, está dentro del distrito, por supuesto, dentro de Viña del Mar. Yo creo que aquí lo más relevante es hacerle el llamado al gobierno ese que nos está acompañando por su intermedio, el señor Coronado acá, que está ahí en el público, no nos acompaña en la mesa, pero está sentado aquí en la sala. Esto tiene que resolverse más rápido. Yo sé que no pasa por el señor Coronado, pero aquí, y qué bueno que vamos a tener, creo que en la próxima sesión acá el ministro Montes, ya tiene que haber una respuesta. Ha pasado demasiado tiempo. No podemos tener, nos hablaba, y esta fue yo creo que es la cifra más dolorosa, 9,4% de los vecinos que han fallecido esperando una solución, 1 de cada 10. Por lo menos ahí en Villa Dulce Craft, yo no sé cuál será la realidad en el resto de los sectores, pero esta cifra yo creo que es demoledora. 1 de cada 10 personas víctimas en este barrio, muchos adultos mayores que murieron esperando una solución y que hasta el día de hoy todavía no llega. Personas que se están endeudando a riesgo en el fondo y a interés que corre por cuenta de ellos, para poder levantarse de nuevo una situación que es responsabilidad del Estado. Yo solo quiero plantear, y quiero dejarlo consignado desde ya porque creo que puede ser útil para las conclusiones, si es que el gobierno no se va a hacer responsable de una buena vez, que creo que es lo que corresponde, con darle una solución directa a las víctimas, a lo menos que se llegue a un acuerdo con el Banco del Estado para que le den un crédito interés cero. Un crédito interés cero a todas las víctimas del incendio, para que por lo menos puedan empezar, digamos, los que no han podido aún, empezar, y sin ninguna discriminación, ojo, aquí no quiero fichas FIBE ni ninguna cosa rara, a todas las víctimas del incendio un crédito interés cero, cosa de que por lo menos cuando llegue la orden judicial, la sentencia que yo sé, o sea, todos sabemos más o menos cuál es la jurisprudencia en estos casos, la sentencia de que el Estado tiene que hacerse cargo sea simplemente responderle por este crédito al Banco del Estado, y no sea aquí que recién en 2, 3, 4, 5 años más, recién van a poder, o más, recién van a poder las víctimas empezar a reconstruirse. Yo lo dejaría consignado desde ya para que lo recordemos para las conclusiones cuando termine esta comisión investigadora. Creo que eso podría ser un camino para empezar a avanzar y no seguir esperando a que quizás algún día algo llegue. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a los dirigentes que están hoy acompañándonos.
Le preguntaba cuántas sesiones quedaban, porque podríamos, a propósito del tema Banco Estado, citar acá al director de Banco Estado, directamente incorporarlo dentro de una sesión y presionar para que el tema de los intereses igual se genere, porque el Banco Estado tiene una política distinta a lo que es Scotiabank o lo que puede ser Banco de Chile, y se dio para la pandemia, de hecho, cuando fueron los créditos a las pequeñas empresas, y nosotros lo discutimos en el gobierno del expresidente Piñera, y acá también creo que se podría coger algo de ese estilo. Y por su intermedio, presidente, oficiar a Hacienda para que justamente pide un pronunciamiento al director de Banco Estado respecto de su capacidad de generar modificaciones crediticias para afectados de incendio. Y al mismo tiempo citar acá al director de Banco Estado. Yo creo que no nos demoramos nada para que venga y que también podamos tomar esa información más allá del oficio. Citación y oficio, creo que eso sería interesante. Yo sé que el director de Banco Estado, para quienes hemos estado de una u otra forma vinculados por temas, otros asuntos, tienen esa posibilidad de hacerlo. Entonces creo que sería bueno. Es el rol o la idea de tener un banco que dependa del Estado es justamente tener este tipo de flexibilidades en materia financiera. Entonces creo que eso sería interesante. Segundo, a propósito de lo que señalaron algunos dirigentes que no han tenido reunión con la ministra Toro y el ministro Montes, yo sé que el ministro Montes va a venir en la subsiguiente sesión, pero claro, una cosa es que el ministro Montes venga acá y que entre los diputados, digamos, le hagamos preguntas y él nos responda. Quizás sería interesante, y yo a veces pienso en la falta de conexión, porque muchas de estas informaciones a veces son más dudas que por decirlo de alguna forma, acciones. Y las dudas se resuelven con todos los equipos ministeriales en una asamblea, y vamos respondiendo y vamos averiguando al tiro, digamos, cada problema. Entonces, a veces hay la mala costumbre de parte de los ministros y ministras de pensar que cuando uno va a una asamblea con vecinos va a salir trasquilado siempre. Yo creo que al contrario, es una oportunidad para mostrar y transparentar información y para reducir conflictos al final. Entonces, más allá de que el ministro Montes venga para acá y explique, digamos, todo bien ordenado, yo creo que sería mucho más productivo que, por su intermedio presidente, le solicitemos al ministro Montes y a la ministra de Desarrollo Social que reciban a los dirigentes en una jornada con sus equipos de trabajo para ir resolviendo inmediatamente los puntos que están abiertos hoy día. Porque claro, esta comisión investigadora oficia, como bien dice la diputada Marzán, y el oficio te va a llegar en 30 días, quizás cuando cierre, digamos, esta comisión. Entonces, yo creo que hay varios temas, por ejemplo, lo relativo a la ficha FIDE, o lo relativo a ciertos beneficios de subsidio asignado que todavía no se tiene claridad, porque hay muchas familias sin subsidio asignado, que se podrían resolver en una jornada. Yo sé que la agenda de los ministros es muy copada, pero ¿cuántas reuniones se va a ahorrar en el futuro si es que al final recibimos ordenadamente a los dirigentes para ir resolviendo algunas cuestiones más concretas, más sencillas con los equipos? Entonces, también solicitarle al presidente, quizás pedirle al ministro Montes, va a venir también a hacerle extensiva. Yo creo que si es que evidentemente en esa reunión se lo pedimos acá, no va a decir que no, entonces ahí cobrarle la palabra para que esté más presente en terreno y tener una asamblea con todos los dirigentes ordenada, quizás por sector, por polígono, e ir avanzando. Eso se realizó en algún momento cuando estaba la subsecretaria como ministra subrogante. Doña Jimena se llama, ¿no? No recuerdo su nombre, pero ella fue muy diligente, estuvo muy presente en la reunión. De hecho, llamó, entiendo, a todos los parlamentarios y le dijo ya, ¿a dónde hay que ir a apretar? Y fue, se sentó, estuvo con los vecinos. Lo mismo debería hacer el ministro Montes, y no hemos visto que haga eso. Entonces, yo invitaría también a que esa forma de trabajo sea mucho más ágil y más rápida. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Ibáñez. Diputado Longton. Gracias, presidente. Saludar a todos los invitados. Presidente, y lo estaba hablando recién con Patricio Coronado, a propósito de lo que decía Cristian en un comienzo, respecto a lo dificultoso que ha sido el proceso de autoconstrucción en atención a la disponibilidad de recursos.
y a poder recibir ese 60% de adelanto de los recursos para efecto de que las obras de autoconstrucción se realicen, a propósito de la asistencia técnica. Eso ha sido muy dificultoso, presidente, y eso ha generado que finalmente, y ahí me enlazo con lo del Banco Estado y lo que dijo Cristian, que finalmente las familias invierten lo que no tienen, porque necesitan un techo. Entonces, esa burocracia y excesiva tramitación está haciendo que hoy día las familias desesperadamente pidan créditos, se endeuden con lo que no tienen. Entonces, presidente, yo creo que es fundamental la asistencia del Ministerio de Vivienda acá, que viene el lunes, porque el simplificar esos procesos te va a permitir tener el 60 y eventualmente el 100 de los recursos adelantados sin que metas la mano en tu bolsillo. Pero eso pasa, presidente, entre otras cosas, no solamente por el exceso de burocracia y tramitación administrativa que dificulta que eso se haga en el corto plazo, sino además porque hay falta de información. Hay falta de conocimiento de cómo opera la asistencia técnica, que si bien llegó tarde, pero es necesario empezar a agilizarla. Entonces, ese tipo de cosas, presidente, es fundamental para que las familias no se sigan endeudando. Primero, tener los recursos lo antes posible, y en segundo lugar, que la burocracia excesiva que hace que esto demore 6, un año o más, se disminuya a lo más posible. Entonces, presidente, esos elementos el ministro de Vivienda y las autoridades de Servio es necesario que lo agilicen, en primer lugar. Segundo lugar, presidente, y sumándome a ver si es que se pueden invitar más personas, creo que Junaev es importante que está acá. Recordemos que Contraloría, parte de las cosas que hizo, llamó la atención en su informe, es que no se habían entregado los computadores o no se habían repuesto los elementos dentro de los establecimientos educacionales que se habían perdido, o quemado, perdón. Y eso hasta el momento no ha ocurrido, y eso es uno de los elementos relevantes a propósito de lo que señaló con la Contralora. Entonces, yo no sé si vamos a acordar invitar nuevamente a la Contralora, pero es importante ver los avances en relación a ese informe de Contraloría, que ya lleva hartos meses, y que llama la atención respecto a muchos puntos respecto a la ejecución presupuestaria, presidente. Entonces, ese otro punto que es importante para poder ver los avances que han habido respecto a los incumplimientos en el proceso de reconstrucción. Y lo último respecto al registro social de hogares, presidente, me parece que es relevante también aclararlo y saber los nombres de las personas, porque muchas veces nos llegan estas denuncias, pero necesitamos saber quién, cómo y dónde se hicieron para efectos de hacer las rectificaciones y poder hacer las gestiones necesarias para poder ir en su ayuda. Eso, gracias, presidente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta sesión, y como pudimos ver, cada día surgen más verdades que antes parecían ocultas. Nos enteramos, por ejemplo, de que hubo ayuda internacional disponible, pero nunca llegó a manos de los damnificados. Escuchamos sobre una burocracia absurda, con familias esperando más de un año para recibir un subsidio o alguna forma real de apoyo del Estado. Mientras tanto, algunas autoridades declaraban públicamente que todo se estaba haciendo como corresponde. Pero hoy, gracias a los testimonios directos de quienes vivieron esta tragedia en carne propia, queda claro que hay muchas familias que siguen esperando, que aún no reciben ni lo mínimo, y ya ha pasado más de un año. Entonces, ¿de qué más nos vamos a enterar en las próximas sesiones? Queridos amigos, les prometemos seguir informándoles con la verdad y con responsabilidad sobre el avance de esta comisión. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.